En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminando de hacer las cuentas, porque hoy vamos a presentarles un resumen, una síntesis de lo que se entregó el día de ayer al Congreso, el proyecto de ley de ingreso y de presupuesto para el año próximo. El día de hoy el presidente informa sobre el proyecto de la Ley de Ingreso y Presupuesto que se entregó al Congreso por conducto del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Es extraño el planteamiento actual de las calificadoras que tenían una evaluación y desempeño de Pemex que calificaban de muy bueno, y ahora que se publica la realidad de la paraestatal con la llegada de su nuevo gobierno, cambian radicalmente su interpretación a pesar de que se ha frenado la caída de producción y se invierte fuertemente en Pemex para permitir su crecimiento. Los recursos para la Guardia Nacional están contemplados en este paquete económico con un presupuesto asignado de 56,000 millones de pesos. El secretario Arturo Herrera desmiente categóricamente la falta de medicamentos. Envió personal de Hacienda a verificar de manera aleatoria y el resultado es que es falsa la escasez de medicamentos en el país. No hay subejercicios ya que el presupuesto no se ejerce de manera homogénea durante el año. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 29 de agosto al 4 de septiembre. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.84, gasolina premium marca Chevron a 22.67, diésel marca Chevron a 21.94, gas LP en cilindros marca Grupo Tomasa a 19.95 por kilogramo, gas LP estacionario marca Grupo Nieto a 9.99 por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Rendichicas a 19.40, gasolina premium marca Total a 20.90, diésel marca Rendichicas a 20.70, gas LP en cilindros marca Gascom a 15.46 por kilogramo, gas LP estacionario marca Grupo Rojas a 7.94 por litro. Fuentes Ener, CRE y Profeco. A pesar de los rumores difundidos la semana pasada, los precios no presentan variación, por lo que queda desmentido completamente el aumento de los precios en las gasolinas. Paquete Económico 2020. Se realizó la entrega en tiempo y forma al Congreso del paquete económico. Los principios sobre los que se construyó este paquete son la estabilidad y certidumbre económica, disciplina fiscal, austeridad republicana y la recaudación fiscal, con el objetivo de fortalecimiento del bienestar social, la paz y seguridad y el fortalecimiento del sector energético. Para la elaboración de este paquete se estimó un crecimiento económico entre 1.5 y 2.5%. La variable más compleja es el precio del petróleo, que se estimó en $49 por barril, la inflación en 3%, el tipo de cambio en 19.9 y la tasa de interés en 7.4%. La reactivación de Pemex está contemplada con un apoyo de 86,000 millones de pesos y 46,000 millones de pesos de capitalización, y estos recursos no contemplan un recorte a la salud y educación. Se mantiene el compromiso de no subir impuestos y no crear nuevos. Se trabaja para estimular la recaudación fiscal y no la de presionar a la población. Se espera tener ingresos de 6.1 billones de pesos. El 18% del presupuesto es el que se puede manejar. El 82% son obligaciones adquiridas como pagos de deuda, pago de nóminas, etc. Impuestos a ventas digitales. Se trabaja en que las empresas transnacionales y nacionales que realizan ventas por medio de plataformas digitales realicen sus pagos correspondientes. Es importante remarcar que no se trata de impuestos nuevos. Son obligaciones que realizan todos los contribuyentes, por lo que se busca que no exista esta evasión que se traduzca en defraudaciones fiscales. Reitera que estos impuestos no tienen que ver con presionar a los ciudadanos, sino a que cumplan con sus obligaciones las empresas digitales. El sector que más está creciendo es el sector digital. Por lo general ha mostrado un crecimiento entre el 10% y el 11%, y estas plataformas tienen una obligación fiscal. Corrupción en el gobierno. Vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero.
El presidente señala que la principal fuente de financiamiento para la elaboración del presupuesto de egresos es el combate a la corrupción. Hay estabilidad económica y se garantiza el bienestar del pueblo. Las fórmulas en el combate a la corrupción, el final de la burocracia dorada y al no permitir jugosos negocios al amparo del poder público y contar con un gobierno austero tiene como resultado ahorros importantes que permiten contar con recursos suficientes para promover el bienestar del pueblo y garantizar los compromisos de no aumentar gasolinas, diésel y luz. No habrá aumento de impuestos ni la creación de nuevos. Se procura no gastar más de lo que ingresa, lo que permite que no se aumente la deuda pública y fortalecer el peso. Reforma energética. Llevaron al país a una de las peores crisis en la historia y sin duda es el periodo de más corrupción que ha habido en toda la historia de México. El saqueo de los últimos 36 años. Luego de la reforma energética durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se deben dar disculpas por parte de los que apoyaron ese proyecto, pues la producción petrolera disminuyó como nunca. Engañaron a México diciendo que aumentaría la producción y ocurrió todo lo contrario. Se rescatará a Pemex y ya se ha logrado la estabilización de la producción en tan solo 9 meses, no permitiendo el gasto superfluo y los gastos innecesarios. Se logrará el bienestar general del pueblo de México. El ideal de este gobierno es que no exista un mexicano que no tenga oportunidad de trabajar y de contar con salarios mejores. En apenas estos 9 meses se logró que el salario mínimo haya aumentado como nunca en los últimos 36 años. Sin duda el periodo neoliberal es el periodo de mayor saqueo en México. Es increíble que aún existe el intento de mantener el antiguo régimen de privilegios. El triunfo de la reacción en estos tiempos es moralmente imposible. Bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.